Hola a todos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo, aprendimos quién da los dones, qué son y para qué son. Hoy vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor cada uno de ellos, pero primero vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra para saber más sobre la salvación y sobre el regalo del Espíritu Santo. Te pedimos en esta tarde que abras nuestro entendimiento para aprender más sobre los dones que nos das, que a medida que escuchemos y leamos, pongas en nuestro corazón el anhelo por tenerlos y darte gloria y servir a otros por medio de estos regalos. Amén. Leímos que hay diversidad de dones. ¿Tienes tu Biblia? Leamos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primera de Corintios 12:4. Luego más adelante encontramos que hay dones operacionales y el primero de estos son las palabras de sabiduría. Aquí estamos hablando de sabiduría por don y no por estatura espiritual. Esta sabiduría se manifiesta sobrenaturalmente para llenar una necesidad específica en nosotros mismos o en alguien más. Este don debemos utilizarlo cuando no sabemos qué decir, qué hacer, qué escoger o qué opinar ante otras personas. Hay personas que tienen este don y hablan con mucha sabiduría. Para echar mano de la sabiduría que viene de Dios, debemos primero andar en el temor de Jehová, como lo dice en Proverbios 9:10, porque este es el punto de partida de la sabiduría genuina. Leamos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Leamos también Isaías 33:6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Isaías 33:6. La Biblia también dice que si tenemos falta de sabiduría, podemos pedirla. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El segundo don operacional es la palabra de ciencia o conocimiento. Este conocimiento no es el que podemos adquirir por esforzarnos o estudiar mucho. Tampoco es el conocimiento que adquirimos cuando vamos creciendo espiritualmente. Este regalo habla de que por un momento Dios nos abre los ojos del entendimiento para entender claramente algo de la palabra de Dios o un asunto de Dios en nuestra vida. Luego tenemos el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus opera en dos sentidos. En relación a nuestra batalla en contra de nuestro enemigo espiritual, porque la persona que tiene este don puede saber con mayor claridad contra qué está luchando y sobre todo lo utiliza en oración. También lo aplica cuando aconseja a otras personas o Dios le da revelación sobre el problema que está sucediendo y ve claramente una solución. Un ejemplo de esto es cuando Jesús, después de reprender a un demonio, le dijo a sus discípulos, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:14. El segundo sentido en que puede operar este don es en relación a nuestro trato con los demás. Quien posee este don puede saber el espíritu, es decir, los motivos, las actitudes o intenciones de otra persona. Puede saber si hay verdad o mentira en lo que dice, si hay sinceridad o no, o si lo que está diciendo es de Dios o no es de Dios. El don de discernimiento nos permite conocer o ver claramente la fuente o inspiración de algo o de alguien, si es de Dios o no. La Biblia dice que debemos tener los sentidos espirituales ejercitados para discernir el bien del mal. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Luego tenemos el don de fe. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador personal,
Dios nos da fe para creer en cosas fundamentales como nuestra salvación, las moradas eternas, el pecado, el poder de su sangre, etc. Pero hablando de los dones, esta fe funciona en cristianos que creen en algo de forma sobrenatural, con una fe firme. Perseveran al creer y logran alcanzar lo que Dios les dijo o les mostró. Para entender mejor esto, pensemos en el ejemplo de Noé. Noé tuvo una fe firme para creer en el diluvio del que Dios le habló. Lo sorprendente es que en ese tiempo no llovía. Noé nunca había visto caer agua del cielo y sin embargo creyó firmemente en lo que Dios le dijo y construyó el arca. Don de sanidades. Este don habla de personas cristianas a las que Dios usa con mucho poder para orar por otros y sanarlos. En Marcos 16, 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y éstos sanarán. Marcos 16, 17 al 18. Si has recibido al Señor en tu corazón, tú, como cristiano, también puedes orar por cualquier persona enferma y Dios puede sanarla si es su voluntad. Está el don de hacer milagros. Este don lo tienen las personas que Dios usa para hacer cualquier tipo de milagro sobrenatural. Las personas que tienen este don creen con mucha firmeza en que lo que para el hombre parece imposible, es posible para Dios. Tenemos como ejemplo a Elías. Hay una historia en la que se nos cuenta que él oró y no llovió por 3 años y medio. El siguiente don son diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. En Santiago 3, 1 al 11 encontramos la explicación sobre cómo la lengua es tan difícil de gobernar y por eso es el primer miembro que es santificado con fuego. El don de hablar en otras lenguas consiste en hablar de forma sobrenatural en un idioma que no hemos aprendido antes o una lengua angelical. El que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Orar en lenguas es orar con el Espíritu o cantar en el Espíritu de Dios. Podemos hablar no solo una lengua desconocida, sino varias. Puede ser en diversas maneras o intensidades. Por ejemplo, cuando uno ora con el Espíritu, puede hablar un género de lenguas, y al cantar en el Espíritu podría ser otro género de lenguas. De igual manera, cuando empezamos a orar en lenguas, puede ser un género de lenguas y al interceder más fuerte o más rápido, pueden ser lenguas de otro tipo. ¿Has escuchado la diferencia? Cuando oramos en lenguas puede pasar que la lengua se acelera hasta llegar a un temblor de labios como dice en la Biblia, o gemidos indecibles. Escucha lo que dice en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No te parece precioso que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a orar cuando no sabemos qué decir o cómo pedir? Una cosa es orar en el Espíritu, otra cosa es cuando el Espíritu ora a través de nosotros. Interpretación de lenguas. Este don consiste en poder traducir de forma sobrenatural un mensaje que no hemos aprendido antes ni se entiende. ¿Has escuchado alguna vez en la iglesia cuando alguien da un mensaje en lenguas desconocidas en voz alta? Estos mensajes deben ser interpretados para que quienes lo escuchan sean edificados. La interpretación la puede tener la misma persona que da el mensaje u otra persona que tenga el don de interpretación de lenguas. El don de profecía. Este regalo consiste en que un cristiano de forma sobrenatural e inspirado por el Espíritu Santo puede predecir algo de Dios hablándolo o cantándolo. Esta profecía servirá para edificación, para exhortación o para consolación. El don de profecía nunca debe usarse
para dirigir la vida de otra persona. Lo único que nos puede dar dirección segura en nuestra vida y caminar es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tener el don de profecía no convierte a una persona en profeta. Los dones ministeriales son algo diferente y son símbolo del crecimiento espiritual. Este es solamente un don temporal que Dios le da a una persona, mientras que el crecimiento espiritual es algo eterno que definirá nuestra morada celestial con Dios. Los dones ministeriales que mencionamos la semana pasada son los que coinciden con los dedos de una mano. ¿Recuerdas? Primero están los apóstoles. Un apóstol es una persona enviada por Dios para plantar y cubrir. En Mateo 10, 1 al 5, podemos leer cómo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para sanar enfermos. Después de eso, la Biblia los llama apóstoles y más adelante Jesús les da instrucciones y los envía. Fue el Señor Jesucristo quien les dio autoridad para ser sus testigos hasta lo más lejano de la tierra, derramando el Espíritu Santo sobre ellos de manera especial en el día de Pentecostés. Por eso ellos tenían una autoridad extraordinaria para hacer milagros y predicar la verdad infalible de Cristo. Luego están los profetas como segundo dedo de esta mano. Un profeta es una persona que trae un mensaje y que procede del corazón y mente de Dios. En otras palabras, son profetas de la palabra de Dios y su propósito es destruir la carne espiritual del hombre con la verdad y construir un templo espiritual en los corazones de su pueblo. Los profetas de la palabra de Dios también exponen las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, revelando los principios espirituales de verdad que nos ayudan a trabajar con nuestra carne espiritual y a crecer en la estatura del Señor Jesucristo. El tercer dedo de esta mano son los evangelistas. Los evangelistas tienen una habilidad especial para compartir el mensaje de salvación, de manera que quienes aún no han recibido el regalo de la salvación pueden entenderlo fácilmente. Ellos son capacitados por Dios para compartir las buenas nuevas de la salvación. En 2 de Timoteo 1:6 se habla de los evangelistas como personas ordenadas que ayudaron a establecer las iglesias que plantaron los apóstoles. Luego siguen los pastores, que son quienes alimentan, guían y cuidan a las ovejas del Señor. El pastor es la cabeza de la iglesia bajo la soberanía de Cristo. Su propósito es regir e instruir a las personas en los caminos de Cristo. Todos los demás maestros en la iglesia son extensiones del ministerio de enseñanza del pastor. El último dedo de esta mano son los maestros. Estas personas tienen una habilidad especial para transmitir las verdades del Evangelio con claridad e instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios. El siguiente don es el don de servicio. Este don lo tienen personas con mucha sensibilidad ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible por servirlos y ayudarles con sus cargas. El don de exhortación lo tienen personas a las que Dios usa para dar palabras de ánimo o motivar a otros en el momento preciso. Estas personas tienen una disposición positiva basada en las promesas de la palabra de Dios. Luego sigue el don de repartir. En la Biblia King James, este don aparece como compartir. ¿Sabías que compartir es un don? Al hablar de compartir con liberalidad, se refiere a hacerlo sin buscar un provecho propio. Se refiere a compartir generosamente y con abundancia. El don de presidir o administrar. Este don habla de las personas que Dios levanta en las iglesias que saben organizar diferentes asuntos o actividades. Estas personas disfrutan planificar también, dirigir y organizar.
El don de hacer misericordia. A estas personas Dios les da un amor especial y una misericordia genuina por los necesitados y tienen habilidad de identificarse con ellos. Este don también habla de personas a quienes Dios usa para compartir sus recursos, por ejemplo, su tiempo, sus ganancias, sus talentos o incluso sus bienes. Ellos comparten en especial con quienes están sufriendo y tienen necesidades espirituales, materiales o emocionales. Tienen una misericordia muy grande para las personas. Tienen entrañas de misericordia para hablar y para actuar por su prójimo. Por último, quiero recordarles varias cosas. Los dones no son señal de crecimiento espiritual. Los dones son regalos dados por el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Los dones son para servir a Dios y a nuestro prójimo. No debemos enamorarnos de los dones porque no son para nosotros, sino para darle gloria a Dios. Los dones son temporales, es decir, que solo los tenemos mientras vivimos en esta tierra. La Biblia dice que los dones acabarán. Leamos 1 Corintios 13, 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ves? Los dones se van a terminar. Pero el Señor Jesucristo es eterno. ¿Pudiste reconocer algunos de estos dones en tu vida? Seguramente puedes. Y si no, habla con tus padres, ora con ellos porque es el momento de pedirle al Señor que te dé más de estos dones y que por medio de ellos puedas darle gloria a Dios y servir a tu prójimo. Si tus padres no están contigo en este momento, llámalos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por este día especial en que entraste en nuestro corazón y lo limpiaste con tu preciosa sangre. Gracias porque por medio de tu sacrificio en la cruz, abriste para nosotros un camino hacia tu trono. Ayúdanos a seguir creciendo, a ser más como tú cada día. Te pedimos que nos bautices con tu Espíritu Santo y fuego. Llénanos y cúbrenos con tu Espíritu y abre los ojos de nuestro entendimiento para ver los regalos que tenemos para dar gloria a tu santo nombre. Limpia todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, limpia nuestra voluntad, limpia nuestro corazón, para que podamos fluir en los dones. Pon delante de nosotros oportunidades para servirte y para servir a otros, y que todo lo que hagamos no sea para nuestra propia gloria, sino porque te amamos. Todo lo pedimos en tu precioso y maravilloso nombre. Amén.